está regido con los parámetros de la presión de poros o parámetros efectivos, ¿no? Por eso aquí está también los parámetros de presión de poros. Entonces, con esos lineamientos nosotros podemos, por ejemplo, ver y... Ingeniero, ¿sí? Ingeniero, disculpe, no se le está viendo su PPT. A ver, ¿se ve ahora? No, ingeniero. No, ingeniero. ¿Ahora se ve, jóvenes? Ahora sí. Bien, y como les decía, para entrar a ese tema, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una representación de una cimentación sobre el terreno y vemos, por ejemplo, un semicírculo, ¿no? Que está, digamos, de una línea continua y la flecha de marrón que indica un sentido, ¿no? Es el sentido de desplazamiento que se puede dar, ¿no? Imaginémonos que sea así. Sin embargo, esto no tendría sentido si cuando esto se inicia, pues no se va a iniciar pues con una falla total, como lo que vemos acá. Como una falla total que vemos acá. La resistencia cortante justamente se trabaja o va a trabajar por iniciativa propia del propio material. Es decir, resistencias pequeñas van a comenzar a formarse debido a una movilización de la propia resistencia. ¿Y esto debido a qué? A las sobrecargas, ¿no? Porque inicialmente este terreno puede estar en reposo y no necesariamente va a sufrir esta envolvente de falla, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros colocamos una sobrecarga, sí, esencialmente esto puede, digamos, comenzar a ceder y se representa básicamente como un semicírculo, ¿no? Se representa, no es una forma real que se constituye. Pero esta flecha de color marrón indica el sentido de que esta cimentación puede fallar en ese sentido. Entonces, si esto sucede, el suelo pues también es un estado de equilibrio y por equilibrio también se entiende que hay fuerzas que van en contra de este movimiento. Entonces, ese equilibrio va a tener una compensación. Esa compensación es justamente la resistencia. Es decir, si con esta carga es capaz de deslizar, ¿no? Entonces quiere decir que la resistencia que tiene el terreno ha sido pues mayor o menor que la resistencia de la carga que va a desplazar, ¿no? Entonces, esta representación continua se llama la superficie de falla que vemos acá, ¿no? La superficie de falla. De la misma manera, en otro tipo de construcción, que podría ser un talud, ¿no? Igual, acá vemos la resistencia cortante movilizada, ¿no? Está indicando, por ejemplo, que el talud va a fallar en este sentido, también acompañado por su peso, quizás por la presión de poros, nivel freático. Entonces, a raíz de eso se va a formar una especie de puntos de resistencia, de semicírculos, que da, pues, digamos, el sentido contrario, ¿no? a la propia resistencia que tiene el terreno. Ahora, la resistencia de los suelos, no, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, es en cada punto. O sea, en cada punto que se forme esta línea continua, se va a referir la resistencia del terreno, ¿no? La resistencia del terreno. Entonces, acá hemos puesto que en la falla, el esfuerzo o la resistencia de corte se da pues a lo largo de la superficie de falla, como ustedes ven, ¿no? Bien. Acá hay otro ejemplo, ¿no? En el cual indica pues que los granos del suelo, ¿no? De cada parte del talud está siendo formada pues y conforma esta superficie de falla. Entonces acá dice pues que los granos no se van a, digamos, hacer una especie de fricción, ¿no? Entre ellos, sino va a haber un desplazamiento total, ¿no? De toda esta masa que va a venir y va a desencadenarse de esa manera.
Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que está pasando en cada punto, digamos, de la superficie de falla, entonces vemos que en cada punto hay un equilibrio entre los dos esfuerzos de corte, ¿no? Pero está sujeto también a la representación de un esfuerzo, este esfuerzo normal y el esfuerzo de corte, ¿no? Pero aquí tenemos también una compensación del esfuerzo de corte del terreno, por el todo del terreno. Entonces, cuando en algún momento esto ya comienza a formarse y a desenvolverse y a desarrollarse, vamos a tener un valor máximo. Ese valor máximo se llama la resistencia del corte en la falla. Es decir, ese valor es el último valor que resiste, pues, por corte el terreno. ¿Entienden? Entonces, eso también lo vamos a ver con los ensayos de laboratorio. Pero aquí hemos puesto que la resistencia cortante del suelo son esencialmente en materiales friccionantes, ¿correcto? Pero eso también no quiere decir que en materiales finos también no va a suceder, también va a suceder. Pero la resistencia también depende de la aplicación de esfuerzos. Ya, como vemos aquí, en cada punto de la superficie de falla existe pues esta aplicación de esfuerzo de corte y esfuerzo normal. Inclusive en los ensayos de laboratorio, en el caso del ensayo de corte directo, se expresa directamente cómo son estos componentes, ¿no? Para cada punto de esfuerzo. Bien, ¿qué más? La resistencia está controlada por los esfuerzos efectivos, o sea, indica que tenemos que leer presión de poros, ¿cierto? La presión del agua son requeridas para poder necesariamente trabajar con los esfuerzos efectivos. Luego, la resistencia del suelo depende también del drenaje. Entonces, en la mayoría de suelos, en algunos casos los suelos friccionantes, son o tienen características de drenantes, ¿no? En el cual permite, pues, digamos que sus vacíos, ¿no?, estén completamente o parcialmente llenos de agua. Entonces, eso da a conocer que si, por ejemplo, este suelo arenoso, digamos, tuviese más drenaje, entonces, si fuese muy poroso o muy arenoso, el agua, pues, no se va a mantener aquí. En cambio, si este es un suelo, digamos, que tiene un término medio de drenaje, entonces podría mantenerse dentro de los poros del suelo. Luego, las diferentes resistencias serán medidas, ¿no?, para cada tipo de suelo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, si es en condiciones de drenaje, habrá suelos, pues, que van a ser no drenados, como habrá suelos que van a ser drenados, ¿no? ¿Eso de qué va a depender? De la característica de su permeabilidad, ¿no? Entonces la permeabilidad de cada suelo va a indicar efectivamente si es drenado o no es drenado, ¿no? Muy bien. En una representación matemática de la resistencia, está dado por el criterio de falla de Moore-Coulomb, ¿no? Moore y Coulomb son dos autores distintos, son dos teóricos distintos, ¿no?, que consideran, pues, esta relación en las abscisas de los esfuerzos y en las ordenadas de corte, ¿no? El esfuerzo por corte. Ambos son esfuerzos. Entonces, en esta relación, por ejemplo, del criterio de falla, vemos que el tau en la falla, ¿no?, o la resistencia constante en la falla, es igual a una sumatoria, ¿no?, de este parámetro C', que vamos a llamarle cohesión, y como tiene esta apóstrofe, entonces va a ser una cohesión efectiva, ¿no? Más el esfuerzo normal, que si tiene esta apóstrofe va a ser el esfuerzo efectivo, multiplicado por la tangente de un ángulo. Bien, si nosotros analizamos desde el punto de vista matemático, esto nos representa justamente a esta recta, o que nosotros vamos a llamar la envolvente de falla. Una representación matemática que está relacionada con la envolvente de falla semicircular que hemos visto tanto en el talud como en la cimentación. Bien, entonces, volviendo a la resistencia en la falla, nosotros podemos decir que si esto es resistencia, entonces estamos igualando a que la suma de estos dos términos, tanto el C'
como todos estos términos, entonces también hay resistencia, ¿correcto? Entonces el C' se llamará pues de resistencia cohesiva y en el otro término que depende del ángulo de fricción se llamará pues resistencia friccional, ¿correcto? Entonces ambos son resistencias porque es la resistencia que se está evaluando, la resistencia cortante en la falla. Bien, entonces como nos representa este estado, digamos, lineal, ¿no? Lineal. Entonces tenemos acá el valor de la cohesión, ¿no? Representado pues en el eje de las ordenadas, o sea, en el eje de la resistencia de corte. Esto quiere decir que el C' también depende, o mejor dicho, el esfuerzo de corte depende en gran parte de su resistencia, de la resistencia cohesiva, ¿no? ¿Y qué más? Y que digamos, al evaluar o al aumentar la resistencia o la inclinación de la componente de falla, esta inclinación pues es funcional en función al ángulo friccionante, ¿no? Es decir, si mi resistencia es alta, significa pues que mi pendiente es alta y este ángulo de fricción le va a dar justamente esa pendiente. Si mi recta, por ejemplo, es un poco más caída, digamos, más llano, entonces el ángulo de fricción va a ser menor. Por lo tanto, su resistencia también va a ser menor. ¿Correcto? Entonces, son estos parámetros C y Φ los llamados parámetros de la resistencia del suelo bajo el criterio de falla de Moore-Coulomb. ¿Cuántos criterios de falla existen? Existen muchos criterios de falla, sino los más básicos y lo que comúnmente se estudia es justamente este criterio de falla, ¿no? Como un criterio de falla básico, ¿correcto? Bien, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el momento que nosotros representamos este modelo matemático? Justamente si nos vamos a este lado, entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí vemos dos posiciones, ¿no? Relativas, una ya está, digamos, desplazada respecto de la otra, ¿no? Vemos. Y justamente es esto la representación de la resistencia al corte, ¿no? Si ustedes ven, acá tenemos el esfuerzo normal efectivo y aquí tenemos la resistencia al corte, ¿correcto? Entonces, dentro de esto, dentro de estas resistencias que se evalúa, pues se encuentran estos parámetros, ¿correcto? Ahora, estos parámetros, necesariamente la cohesión, en algunos casos, ¿no? Puede tender a cero, ¿no? Esta puede ser una propiedad, pero no todos los suelos tienen esta propiedad de la cohesión. Entonces, si este C' es igual a cero, significa pues que el envolvente de falla no parte de aquí, sino parte del propio cero. Y sería una envolvente de falla más inclinada, ¿no? Y eso va a depender también del ángulo de fricción del suelo que tiene en ese momento. Y vendría a ser, si es más elevada la pendiente, tiene un ángulo phi mayor, va a tener más resistencia. Esta representación de color azul es la misma representación que se tiene en el laboratorio en el caso del ensayo de corte directo. El ensayo de corte directo es un ensayo que representa básicamente un estado planar deslizado uno relativamente sobre otro, como vemos acá, ¿no? Entonces, nosotros no deberíamos pensar que la resistencia al corte necesariamente tienes que romper todo para que se pueda deslizar. No. En el caso de la resistencia al corte, a veces son solamente milímetros que se desplaza uno respecto de otro para que el suelo pierda toda su propiedad de resistencia, ¿no? Y ese momento en que falla el suelo, justamente está representado en esta línea aquí, en esta línea aquí, ¿correcto? Es decir, para cada esfuerzo normal, yo voy a tener un esfuerzo de falla, ¿cierto? Un esfuerzo de falla. Para otro esfuerzo normal, otro esfuerzo de falla. Para otro esfuerzo normal, otro esfuerzo de falla. ¿Bien? Y obviamente para cada esfuerzo normal también vamos a tener una abscisa y una ordenada respectivamente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en este espacio hemos denominado envolvente de falla de línea roja, significa pues que el valor máximo se encuentra en esta misma línea roja.
Es decir, que si yo tengo un punto por debajo de la línea roja, este punto no se encuentra todavía en un estado de falla. Se encontrará con un porcentaje de falla, pero no es la falla final que necesita pues el suelo para poder, digamos, llegar al colapso. Entonces, sí, digamos, cuando se quiere evaluar necesariamente se tiene que evaluar con puntos que se encuentran en la envolvente de falla, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se ha escrito que el UF es el máximo esfuerzo en la falla del suelo, pudiendo tomar, digamos, dentro o fuera del criterio de falla, ¿no? Bajo un esfuerzo efectivo, un esfuerzo. Bien, aquí está de nuevo, ya esto ya habíamos comentado, que esta es una sumatoria de dos términos. Uno es el término de resistencia de la componente cohesiva y otro tiene de la componente friccional. Pero la componente friccional es más por este ángulo, el ángulo friccional, ¿no? Entonces, incluso, antiguamente se evaluaba más que todo la inclinación, ¿no? La inclinación que puede un cuerpo moverse, ¿no? Sobre esta superficie. Entonces, al final, pues, de los estudios se ha quedado pues, con este concepto de la tangente, ¿no? Tangente de phi multiplicado por el esfuerzo efectivo normal en la falla, ¿no? Bien. Entonces, se dice también que C' y el phi' son mediciones de la resistencia cortante, ¿no? Los altos valores, ¿no? Los altos valores de la resistencia dependen también de la composición del suelo y del estado de esfuerzo del suelo. O sea, una es la composición del terreno, que vendría a ser la composición geológica que tiene el terreno, ¿no? Porque no es lo mismo estar frente a un depósito aluvial que a un depósito, digamos, arcilloso, ¿no? Entonces, ahí, ¿de qué depende eso? Simplemente de la geología del lugar, ¿no? O la composición del suelo. Entonces, también infieren bastante en lo que es el C' y el phi', ¿no? Es una dependencia. El estado de esfuerzo del suelo, o también relacionado con el OCR, que vendría a ser simplemente el porcentaje de sobreconsolidación, está relacionado justamente a su historia de esfuerzos. ¿Y cómo se analiza una historia de esfuerzos de un suelo? Una historia de esfuerzos de un suelo se analiza desde, digamos, su origen, ¿no? Desde la carga que está por encima del terreno, y esta carga pues no ha sido pues una carga momentánea, sino ha sido una carga que lleva pues por años y años y años. Entonces, esa carga naturalmente formada ha originado que los elementos o los suelos por debajo de esta carga pues se hayan mantenido a presión. De tal manera que los materiales que se pueda extraer a esa profundidad después de esa capa formada naturalmente van a ser pues suelos de muy alta consolidación o inclusive pues llamados los suelos duros. Bien, entonces son estos dos aspectos que van a influir como dependencia del parámetro de cohesión y el parámetro friccional. ¿Correcto? Como componentes naturales, como componentes básicos de estos, digamos, de estos parámetros, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, vemos lo siguiente. El nivel del terreno, una carga sobre él, ¿correcto? Y fíjense, un punto debajo del nivel del terreno es analizado. Ese punto es Y, ¿correcto? Entonces, en ese punto, cuando no existe la carga, ¿no? No existe la carga, el único esfuerzo que va a trabajar ahí es el esfuerzo confinante, que viene dado por el sigma F sub C en las dos direcciones. Fíjense, ¿por qué
Este es un análisis bidimensional. Por tanto, entonces solamente va a tener dos direcciones en este caso. Este sigma prima sub C es también llamado esfuerzo confinante, es también llamado esfuerzo de presión en reposo, o también es llamado esfuerzo sigma 3 efectivo. ¿Recuerdan? O el sigma phi efectivo horizontal, también es llamado de esa manera. Entonces, primero olvidémonos de la carga. Olvidemos de la carga y olvidemos lo que la carga le hace, que es el incremento de esfuerzo. Esto lo olvidemos. Solamente hay que considerar en este primer estado el esfuerzo confinante. ¿Correcto? Entonces, la representación básica de este concepto de esfuerzos está dado justamente por los semicírculos de Mohr. El semicírculo de Mohr, ¿qué representa? El esfuerzo normal versus el esfuerzo cortante, como ya hemos visto en la anterior, digamos, de la representación friccional y la cohesiva. Entonces, fíjense, ¿dónde está ubicado el esfuerzo sigma C o el esfuerzo efectivo 3 o llamemos el esfuerzo efectivo horizontal? Está ubicado aquí, en esta primera posición o inicio de el estado de esfuerzo, ¿correcto? Entonces acá, por ejemplo, dice, inicialmente el círculo de Mohr está en este punto, inicialmente, o sea, solamente tenemos esta carga. Olvídense, perdón, de esta representación de este punto, ¿no? Olvídense de esta carga. Esta carga todavía no va a actuar, ¿correcto? Entonces, tenemos ese estado que se llama estado confinante. Muy bien, ese estado confinante está sobre la recta abscisa, ¿correcto? Entonces, si está sobre la recta abscisa y existe imaginariamente una superficie de falla, pues este valor no se encuentra en la falla. ¿Por qué? Porque está inicialmente en reposo, ¿no? No se encuentra en la falla. A medida que existe cargas, ¿no? O sobrecargas por encima, entonces va a haber un desarrollo ¿de qué? De los esfuerzos, y esos esfuerzos se, digamos, relacionan con la resistencia, ¿correcto? Entonces va a llegar un momento en que va a llegar a un final, ¿no? Llegar a un final. ¿Y qué ha pasado entonces desde este punto sigma prima C hasta este punto sigma prima C más algo? Este algo, o vendría a ser el incremento del esfuerzo efectivo, es justamente cuando nosotros le incrementamos o le colocamos una carga, le colocamos cimentación, le colocamos muro de contención. Entonces, esto ya va a transmitir, de la carga, va a transmitir cierto incremento de esfuerzo. ¿Se acuerdan en las clases anteriores que hemos hablado de los incrementos de esfuerzo? Ahora sí, se va a necesitar esos incrementos de esfuerzo para poder sumar, añadir a ese estado en reposo, ya un estado que ya no va a estar en reposo producto de esa sobrecarga. Entonces, inicialmente estábamos acá y con esa sobrecarga, esta resistencia va a crecer, ¿correcto? Entonces vamos a llamarle sigma prima C más el incremento de esfuerzo efectivo en los ejes de esfuerzo, ¿correcto? Pero aún eso, jóvenes, este semicírculo no ha tocado la línea superior de falla, ¿correcto? No está tocando la línea superior de falla. Entonces quiere decir que todavía, que a pesar que nosotros estamos representando por esta primera carga, entonces significa que todavía con esta carga no ha fallado o no está llegando a un estado límite de falla. ¿Entienden? Entonces, esto de aquí, jóvenes, es una explicación básica, pero a la vez refleja de cómo ustedes pueden utilizar el criterio de Mohr-Coulomb o del momento de falla para poder representar primero cómo se encuentra su estado de esfuerzo. ¿Correcto? Si este esfuerzo ha llegado efectivamente a la falla o no. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Jóvenes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, a ver, yo les pregunto ahora, ¿dónde está ubicado el sigma 1?
¿Se acuerda que al inicio de clases hablamos del estado de esfuerzo y pusimos acá sigma 1, sigma 3? Y después pusimos sigma 1' y sigma 3'. Si ahora estamos representando este estado en este gráfico, ¿dónde está ubicado sigma 1? Al inicio del círculo. Aquí no, aquí no. ¿Se acuerdan también que hemos dicho que por qué hay sigma 1 y por qué hay sigma 3? ¿Y cuál es la relación que podría darse? En ese caso, hemos dicho incluso que este sigma 3 vendría a ser casi el 50% del valor de la carga, ¿no? De la carga sigma 1. Entonces, para ordenarnos, a ver, en un estado inicial, ¿no? Donde no existe esta carga, jóvenes, pero sí existe el terreno y todo lo demás, este elemento Y está presionado por todos lados. Si ustedes, por ejemplo, si ingresan a una calicata por un lado, por un costado, ustedes analizan y esto va a estar presionado por todos lados. Esa presión que tiene, ¿no? Obedece pues a un estado, a una presión que está pues, digamos, por cada punto que se encuentra en Y, está, digamos, isotrópicamente presionado. Entonces, esa condición que no tiene carga, esa es una condición isotrópica, ¿no? Porque no actúa todavía la carga. Entonces, ese es el valor del sigma 3. Ese es el valor del sigma 3, o también llamado esfuerzo principal menor, que vendría a ser la colocación del inicio de este semicírculo. Cuando ya se suscita esta carga, y estas dos flechas de color marrón y el incremento representan justamente lo que esta carga le está diciendo a este punto. Entonces, ya es una fuerza mayor, es un esfuerzo mayor también. Entonces, si es un esfuerzo mayor, esto va a indicar pues el sigma 1, ¿correcto? El sigma 1 efectivo. Entonces, el sigma 1 estaría aquí. Porque hemos dicho también que entre los dos, como le digo, guardan una relación aproximadamente, y dependiendo del tipo de suelo, de la mitad, ¿no? Si este, por ejemplo, 100 kilopascales, este va a ser 200 kilopascales, ¿no? Entonces, esa es la manera de representar, y vamos a ver más adelante lo que es sigma 3, sigma 1. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, en este gráfico nosotros no teníamos todavía, pero estamos, digamos, casi cerca a lo que es el elevamiento de falla. Muy bien. Cuando estos semicírculos están indicando, pues, que hemos estado cargando y cargando y cargando y cargando, ¿no? Indicando esta flecha que la resistencia está aumentando, ¿no? Entonces llegará un momento en que sí efectivamente va a tocar, ¿no? Entonces, este inicio, digamos, este punto, pues va a ser lo que comúnmente llamamos nosotros el punto de falla o el esfuerzo normal para el cual existe el esfuerzo constante de falla, ¿no? Porque ya falló. ¿Correcto? Ya falló. Acá dice, ¿no? Y finalmente dice, ocurre la falla cuando el círculo de Moore toca el envolvente, ¿no? Prácticamente acá están indicando como una descarga. Entonces, este criterio de Moore-Coulomb lo que analiza es que se va a encontrar con la falla siempre y cuando este toque el envolvente de falla, ¿no es cierto? El envolvente de falla. Muy bien. Luego también vamos a tener las orientaciones de los planos de falla. ¿Por qué planos de falla? Porque los suelos también, cuando van a fallar, fallan pues con una orientación, ¿no? Y van a fallar pues con su estado, digamos, plano más débil, ¿no? En algunos casos van a tomar pues esta cantidad de grados, ¿no? Que es de 45 más el phi medios, ¿no? En el caso, digamos, para una orientación de falla horizontal.
Entonces se va a representar de esta manera, ¿no? Estado de falla. Pero igual, acá se tiene el esfuerzo sigma 3 efectivo y acá se tiene el esfuerzo sigma 1 efectivo, ¿no? Sigma 1 efectivo. Siempre va a ser así. Sigma 3, sigma 1. Bien. Entonces, bueno, acá ya está más, digamos, mejor escrito el sigma vertical o el sigma 1 y el sigma horizontal o el sigma 3. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se trata de hacer es un poco ver desde el punto de vista de los esfuerzos efectivos, ¿no? Recuerden que el esfuerzo efectivo es la diferencia entre el esfuerzo total menos la presión de poros, que es lo mismo que está suscitándose acá. Porque si yo al esfuerzo total que encuentre aquí le resto esta presión de poros, entonces voy a tener el esfuerzo efectivo, ¿no? O lo contrario, el esfuerzo total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poros. Aquí representamos la presión de poros también en este estado bidimensional, ¿no? Que podría también ser representado en un estado triaxial, ¿no? En tres lados, ¿no? Entonces, esta representación también es una representación isotrópica. ¿Y cómo vemos nosotros acá desde el punto de vista de los semicírculos de Moore? Tenemos la envolvente de falla, ¿no? Ahí está de rojo. Y fíjense, de azul están los esfuerzos totales, ¿correcto? Los esfuerzos totales. Entonces, si nosotros ahora a esta condición del suelo en estado de esfuerzo total le aplicamos la condición de presión de poros, entonces nuestra resistencia, ¿qué va a pasar? Nuestra resistencia efectiva va a disminuir, pero es la que con eso se va a trabajar, con la resistencia efectiva. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Simplemente ha cambiado, digamos, la disminución del esfuerzo normal, ¿no? ¿Ha cambiado el corte? No, porque si tú trazas una línea, se mantiene, ¿no? El esfuerzo de corte, pero no el esfuerzo, en este caso total, ha disminuido al esfuerzo efectivo. Entonces, ¿de qué depende de que pase de total al efectivo? Simplemente de la presión de poros, ¿no? O la presión del agua en los vacíos, ¿correcto? A ver, envolventes en términos de phi y también efectivos, ¿no? También existe otro tipo de envolventes, ¿no? Inicialmente, como le digo, está el esfuerzo confinante, o también llamado sigma 3, y luego están los esfuerzos digamos, en la falla, que vendría a ser el sigma 1, ¿no? El sigma 1. Entonces, en términos de esfuerzo total, podemos obtener también C y phi totales, y también en términos de esfuerzo efectivo, podemos obtener C y phi efectivo. ¿Cuál es la diferencia de uno del otro? Es que en el esfuerzo efectivo necesariamente tú vas a tener que trabajar con presión de poros. Eso le vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces, al hacer un análisis de esfuerzo, yo no te voy a pedir porque trabajes en totales, siempre vas a tener que trabajar en efectivos, por más que no tengas o tengas presiones de poros, ¿correcto? Muy bien. Bueno, el criterio de falla del esfuerzo efectivo ya lo conocemos, ¿no? Bueno, aquí está representado por también el criterio de Moore-Coulomb, ¿no? Que es tangente, sigma primo multiplicado por tangente. Y vamos a explicar un poco lo que es, lo que es, cómo representamos nosotros desde el punto de vista experimental el esfuerzo de corte, ¿no? Entonces, básicamente,
uno de los ensayos, se puede decir más simples, más directos, digamos, es el ensayo de corte directo, ¿no? El Direct Shear Test. Entonces, si no tiene ninguna pregunta, vamos a iniciar la explicación del ensayo. Entonces, acá creo que hay una figura. Ajá. Esto es, digamos, la representación de un equipo de corte directo elemental, ¿no? Elemental. Como vemos, tenemos acá una especie de caja rectangular, ¿no? De acero, y dentro de ella hay otra caja, no sé si ustedes logran ver dentro. Y entonces esta caja interior, pequeña, con respecto a la caja grande, hay un desplazamiento en todos sus lados, en sus cuatro lados, ¿correcto? Y vamos a explicar por qué. Dentro de esta caja pequeña, interior, allí se va a colocar la muestra. Es una muestra aproximadamente de 6 centímetros de diámetro y 2 centímetros de espesor. 2 centímetros de espesor. Fíjense, es pequeña nada más. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principio para poder, digamos, nosotros conocer la parte teórica de este ensayo? Es que simplemente tenemos que tener una fuerza normal, ¿se acuerdan, no? Y una fuerza cortante, nada más. Entonces, lo mismo tiene que representar este equipo, ¿correcto? Entonces, lo primero, esta muestra va a estar, pues, siendo transmitido un esfuerzo normal, ¿no? Mediante este brazo de palanca que ven aquí y este marco, digamos, y también hay otro brazo de palanca. ¿Esto de dónde viene? Va a venir de unas pesas que se encuentran en la parte de abajo, hace que estos brazos jalen hacia abajo y presionen a la muestra en este punto. ¿Eso qué va a representar? La presión normal, el esfuerzo normal. ¿Correcto? ¿Y para qué le ponen este dispositivo? Este dispositivo no es para presión. Como toda presión o todo esfuerzo que trae como consecuencia una deformación, entonces si yo voy a presionar verticalmente, entonces verticalmente también se me va a deformar. Se va a deformar esa muestra de 2 centímetros de espesor. Entonces esto va a medir justamente la deformación del espesor de 2 centímetros. ¿No es cierto? En este estado axial o vertical o por la muestra de. Entonces, hasta ahí ya tenemos la primera parte que es el esfuerzo normal. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar el esfuerzo tangencial? Muy bien. Entonces, acá tenemos una especie de rueda y un motor, ¿no? Un motorcito, que va a adicionar a una velocidad determinada, ¿no? Va a empujar la mitad de la caja que se encuentra debajo estática y la otra parte superior que se encuentra aislada, ¿no? O sea, el suelo entra como suelo normal, pero la caja propiamente dicha del corte directo interior, la caja interior, está dividida en dos mitades. Es por eso que uno va a quedarse estática y la otra va a desplazarse, generando entonces un corte sobre la muestra. Es decir, un lado se va a desplazar respecto de otro. Entonces, ahí teníamos nosotros la explicación de cómo se puede hacer el corte de un suelo, ¿no? Mediante dos mitades, una estática y una que se desplaza. ¿Y quién va a hacer ese desplazamiento? Aquí, el motor va a estar empujando por esta guía, va a empujar poco a poco a una determinada velocidad, ¿no? De deformación para que pueda cortarse, ¿no? Porque si yo le pongo con una velocidad muy alta, pues lo corto en un momento. Y eso no va a suceder en el suelo, ¿no? Como le digo, el suelo tiene estados de resistencia, se movilizan la resistencia, cambian a cada rato de resistencia, y es por eso que ese tiempo que demora no es un tiempo rápido,
es un tiempo adecuado para que el suelo pueda deformarse. ¿Y qué más? Y entonces, así como fue la fuerza normal y había una deformación y que se medía, y si acá hay otra fuerza tangencial, ¿cómo se va a medir? Aquí está el otro dial, ¿no? Entonces, cada vez que este motor empuje en este sentido, va a empujar tanto que este aro, este anillo, se va a deformar, ¿no? Se va a deformar, ¿y quién va a tomar esa deformación? Indirectamente va a tomar este dial. O sea, este dial, por la deformación en el anillo, va a ser la misma deformación que hace este motor al tratar de romper el suelo aquí horizontalmente. Entonces, ¿qué tenemos como datos? El esfuerzo normal, ¿no? La deformación normal, el esfuerzo de corte y la deformación por corte. ¿Correcto? De la muestra, una vez que se ha colocado la muestra, ¿no? Antes de llevarla al corte, nosotros tenemos que inundar este espaciamiento que hace la caja interior con la caja exterior. Hay un espaciamiento y eso se inunda, ¿no? Según el procedimiento. ¿Y por qué? Para tener una condición drenante. ¿Se acuerdan que hablamos hace poco de la condición drenante? Entonces, en esa condición, se humedece, ¿no? Se deja un momento, se humedece, y luego comienza con el procedimiento del corte, para generar una condición drenante. Recuerden que este equipo de corte directo fue inicialmente creado para arenas, ¿no? Para materiales muy drenantes. Y es tan así que los mejores resultados que tiene el corte directo son en arenas, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, quiere hacer una evaluación de los parámetros de resistencia, uno de los mejores suelos es simplemente en arenas, ¿no? Y dice, pero si yo tengo arcillas, ¿cómo hago? Ahí cambia qué cosa. Ahí va a cambiar la velocidad del suelo. Ahí va a cambiar la velocidad de cómo yo voy a romperlo. Ahí tienen que ustedes analizar por la historia de esfuerzos que tiene ese suelo para poder romper, ¿no? Porque si yo coloco la misma, digamos, intensidad de la velocidad de carga, me va a dar resultados que no tienen absolutamente nada que ver con los suelos finos, ¿ya? Muy altos, no tienen nada que ver. Entonces, una recomendación es realizar, pues, el ensayo, primero para arenas, ¿no? Para tener una idea de cómo se comporta, ¿no? Y luego, pues, obtener sus parámetros de resistencia, física. Muy bien. Entonces, esto, lo que habíamos dicho, esta es la caja exterior, esto de aquí es la caja interior, y fíjense, la caja interior está partida, no está junta, está partido, y acá está la muestra de suelo, y hay dos flechas que indican, obviamente, que una es estática y una va a correr, ¿no? Entonces, esto no se va a correr, pues, grandes distancias, simplemente una sobre otra, nada más, ¿no? Muy bien. Entonces, acá hay un motor, un manejo de motor. Como le decía, este motorcito es el que origina, pues, el esfuerzo tangencial. Acá vemos la aplicación de la carga normal, como hemos visto, ¿no? El suelo va a estar sobre láminas, ¿no? Digamos, piedras porosas, ¿no? Va a tener una parte superior para colocar la carga, ¿no? Algunas, digamos, vías pequeñas, ¿no? Para que se pueda desplazar. Y esto sería justamente el equipamiento de corte directo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esta es una celda que va a medir la fuerza de corte. Las mediciones vendría a ser los desplazamientos, tanto horizontal, relativos, y el desplazamiento que sufre esta parte superior, ¿no? Que vendría a ser el desplazamiento en Y, siempre y cuando este sea X y este sea Y, ¿no? Bien, volvamos acá. Aquí están hablando, pues, de la representación de arenas, ¿no? De arena, sand. Y efectivamente las gráficas, pues, se comportan o tienen un comportamiento mejor en las arenas, ¿no? Para un ensayo de corte directo representa bien su comportamiento. Entonces acá tenemos para unas arenas densas, ¿no?
Las arenas densas tienen más resistencia que las sueltas, ¿no? Arenas sueltas. Entonces aquí fácilmente pues se obtiene un pico, ¿no? Un pico, una resistencia pico de corte, ¿no? Que es el máximo. Y luego baja a una resistencia última, ¿no? Porque de ahí ya tiene otro comportamiento, ¿no? En cambio, para una arena suelta, ¿no? Una arena suelta, casi no tiene pico, ¿no? Entonces, algo de la horizontalidad, ¿no? Para que ya eso se establezca como resistencia cortante final, se puede obtener como esto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que obtener este gráfico, que vendría a ser el desplazamiento por corte. ¿Y cómo lo veíamos? ¿Cómo tenemos el desplazamiento por corte? Aquí, pues, ¿no? En este tipo de dial, porque este dial indica que esto se va a desplazar, ¿no? Los diales solamente miden deformación, ¿no? Desplazamiento. Entonces, en las abscisas vas a tener el desplazamiento por corte, ¿no? Bajo una carga de fuerza normal constante, y la resistencia cortante en las ordenadas, para saber si este es máximo, mínimo, etc. Bien, asimismo, cuando ustedes hacen el ensayo, interiormente el volumen de la muestra va cambiando. Entonces hay características que son de expansión y hay características que son de compresión. ¿Quiénes van a hacer la expansión? Justamente las arenas densas. Inicialmente tiene un estado de equilibrio elástico, ¿no? Que va a trabajar como cualquier carga y va a comenzar a hundirse. Y luego, al momento de acomodarse, ¿no? Entre partículas, esto va a comenzar a crecer, hasta llegar a un estado más denso. Pero fíjense, este es un cambio de altura, o viene a ser de volumen también, versus el desplazamiento por corte. Luego, en el caso de que sea una arena suelta, no va a tener manera de cómo reaccionar frente a la carga. Entonces simplemente se va a hundir, se va a hundir, se va a hundir, originando pues deformaciones verticales en sentido vertical, ¿no? O sea, digamos, por desplazamiento vertical. ¿Bien? Luego de ahí, jóvenes, ustedes van a llegar a obtener esto. ¿Qué van a obtener? Los parámetros de resistencia phi y C. En este caso, C va a ser 0, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que esta es una arena. Y las arenas normalmente tienen el phi igual, la cohesión igual 0, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la cohesión? Es una propiedad, digamos, intrínseca de cada suelo. Cada suelo tiene su cohesión. Ahora, ¿todos los suelos tienen cohesión? No todos los suelos. Por ejemplo, las arenas de playa, las arenas de río, las arenas finas, las arenas medianamente sueltas tampoco tienen cohesión. ¿Me entienden? La cohesión es aquella propiedad que mantiene unidas sus partículas de los suelos, de tal manera que cuando tenga más cohesión, pues pueden ser representados por materiales duros, compactos, o bloques, ¿no? La extracción por bloques, ¿no? Eso tiene necesariamente cohesión. Pero los materiales que no tienen cohesión, como las arenas de río, arena de playa y otras arenas, pues su cohesión es 0, como en este caso, ¿no? Entonces, en las abscisas vamos a tener el esfuerzo normal, los esfuerzos normales efectivos, ¿no? Y en las ordenadas, los esfuerzos de corte, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos ensayos debemos hacer? Como mínimo debemos hacer tres ensayos para que una recta se forme adecuadamente con parámetros de regresión adecuados, ¿no? Al 98% más o menos, ¿no? Como mínimo. Pero eso no implica, por ejemplo, como acá hay 1, 2, 3, 4, 5 ensayos que han hecho. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un ensayo con otro? ¿Qué cosa está variando? Justamente, si ustedes ven, está variando el esfuerzo normal. Acá hay un esfuerzo normal de 60, acá hay otro esfuerzo normal de 70, acá hay un esfuerzo mayor, etc. Y para cada uno se va a obtener su resistencia al corte. ¿Y qué cosa es el esfuerzo normal entonces? El esfuerzo normal sería la carga de diseño que tú quieres construir sobre ese terreno para obtener la resistencia cortante. Es decir, mi primera carga va a ser, digamos, yo voy a construir un edificio, pero un edificio lo voy a construir de a pisos, ¿no? El primer piso, ¿cuánto valdrá? Como esfuerzo normal valdrá esto.
Mi segundo piso que lo voy a añadir va a ser mi segundo piso más el primer piso. O sea, mi esfuerzo va a ser mayor. Y así sucesivamente, piso y piso que yo elevo, es esfuerzo y esfuerzo que yo aumento. Y en cada uno vas a tener tu esfuerzo de corte. Entonces, esto es fácil de hablar y de decir, pero ¿y qué va a pasar aquí? Simplemente, si acá hay 1, 2, 3, 4 y 5, vas a tener que tener 5 curvas de estos, ¿no? Unas menores y las últimas mayores. Unas menores y las últimas mayores, ¿no? De la misma manera acá, ¿no? Entonces, eso es la representación, digamos, experimental del ensayo y del equipo de corte y directo, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor. Esto vendría a ser ya para arcillas, ¿no? Fíjense, ya tiene otro tipo de comportamiento, ¿no? Aquí lo que tratan de ver también es digamos, el parámetro de OCR o la propiedad de sobreconsolidación de la arcilla. Entonces, aquí, por ejemplo, está indicando que este momento de falla es para una arcilla nuevamente consolidada, ¿no? Con el esfuerzo cortante igual al esfuerzo normal efectivo multiplicado por la tangente de phi, ¿no? Acá está indicando que la cohesión es cero, ¿no es cierto? Por eso parte de cero, la cohesión es cero. Pero si es una arcilla sobreconsolidada, es decir, esta arcilla ha sido ubicada debajo y por encima habían capas ya formadas geológicamente, entonces estas arcillas que estaban debajo digamos, tienen digamos, preconsolidación ya debido a esta cara que está por encima. Entonces, necesariamente, esos materiales sí van a tener cohesión, por lo tanto, hay una cohesión aquí efectiva que está, digamos, considerando a este momento de falla de una arcilla sobreconsolidada, o también llamado, como ustedes de repente han escuchado, las arcillas duras, ¿no? Y las arcillas jóvenes serían las arcillas nuevamente consolidadas, ¿no? Las arcillas comunes que ustedes ven aquí en la selva, ¿no? Algunas cosas, son estas arcillas nuevamente consolidadas, jóvenes, relativamente jóvenes. Pero hay arcillas también duras, ¿no? Son muy duras, que en la resistencia cortante depende más de la cohesión que de la fricción. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces para redondear la idea del ensayo de corte, ¿no? Hemos visto pues que es, digamos, la muestra es total, sin embargo nosotros queremos generar, queremos obtener esta resistencia de corte generando desplazamientos de uno con respecto a otro, ¿no? Entonces acá hay sus pros y sus contras, ¿no? Es un ensayo simple y un ensayo más económico para suelos arenosos, ¿no? Aplicable para interfaces en estructuras, ¿no? En suelo-estructura, ¿no? Suelo-estructura. Las contras, no es deseable, dice, a lo largo de un plano de falla, ¿no? No se puede realizar un plano de falla. Dice, la distribución de los esfuerzos por corte no son uniformes. La distribución de los esfuerzos de corte no es uniforme. O sea, en cada punto no necesariamente va a ser uniforme. ¿Qué cosa están hablando? Del ensayo de corte directo. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar, jóvenes, antes de entrar al triaxial, porque en el triaxial hay que explicar algunos detalles más, ¿no? Para entender mejor toda esta parte de los triaxiales, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, por esta vez estamos terminando con esta primera parte del ensayo de corte directo y luego, como le digo, ya en clase, en aula, continuaremos con la parte de ensayos triaxiales.
Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, Ingeniero, sí. ¿qué tal? Buenas noches. Una consulta sobre la entrega de los informes de el laboratorio de suelos. ¿Se va a hacer de manera física o de manera virtual a una tarea que usted va a crear? Les decía que yo les voy a mandar el modelo de informe y también algunos lineamientos para su ensayo para los ensayos de laboratorio. Ya les voy a enviar con la señorita Pauline. Y va a ser de manera física, jóvenes, la entrega. Ya, ingeniero, está bien. Muchas gracias. Se lo entregaremos, supongo, a la señorita Paulina, ingeniero, o a su Así es. persona en la próxima No. clase. A ella, a la señorita. Cada ensayo que hagan, de acuerdo a lo que se especifica la norma, y a los que también le voy a enviar el modelo, porque es bueno que, o sea, no realicen el ensayo con la presencia de la señorita para que les guíe de alguna manera y ustedes pueden en cualquier parte de la clase pueden pedir que se les explique ciertos detalles o dudas del ensayo, ¿no? Y para qué sirve. Los ensayos son grupales y ya hemos separado por grupos, ¿no? Entonces, me gustaría que terminen cuanto antes, digamos, de 3 muestras y hagan sus ensayos correctamente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo dejamos ahí. Sí, ingeniero. Supongo que también la señorita Paulina nos avisará qué ensayos vamos a realizar esta semana, ¿no, ingeniero? Sí, por supuesto, pero primero vamos a comenzar con el contenido de humedad y como le decía, no siendo un ensayo aparentemente, experimentalmente, digamos, rápido y sencillo, tiene sus peculiaridades, jóvenes, y sus usos. No es porque sea un ensayo que parecería que es fácil, no deja de ser muy importante al analizarla, a evaluar el tema de los suelos. Que obviamente algunos que no, quizás no ven desde ese enfoque, quizás no le toman importancia, ¿no? Pero por algo está ahí el contenido de humedad. No es, si fuese algo que no tendría interés, por ejemplo, no estaría en las normas. Los americanos primero no hubiesen escrito sobre ese ensayo, eh, sin tener alguna importancia. ¿Ves? Entonces, como le decía, casi todas las normas son copiadas de los americanos, ¿no? Pero por algo tienen un interés. Y no solamente los americanos, es a nivel mundial, los británicos también han escrito sobre el contenido de humedad, sus propios tipos de ensayos, su propio tipo de normas, etcétera, etcétera. Todos los países que se dedican y que tienen mecánica de suelos es así. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, jóvenes. Entonces, ya, entonces vamos a dejarlo así y les voy a mandar los lineamientos para los informes, ¿correcto? Sí, ingeniero, está bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, jóvenes. Buenas noches.